lo peor que le puede pasar a un ser humano es que Dios se le coja con él. Así es. Pastor, pero debería ser lo mejor. Digo, no, lo peor para aquel ser humano que cree que se le va a escapar a Dios. Amén, así es. Entonces, cuando usted no aprende a asumir lo que le mandaron a hacer, cuando usted no aprende a aceptar su llamado, su diseño, que esto no es un asunto que usted va a una vitrina y escoge el que más le guste. Ay, pastor, eso estuvo muy buena. Usted va a una vitrina. Se me cayó el bolígrafo para ya anotar esto. No, pero eso está demasiado. Este es un denme asunto, ese, por favor. Sí, ese que yo quiero. No, ¿cuál es el ministerio más perseguido ahora mismo? El profeta. El profético. Todo el mundo quiere ser profeta. Ahora, eso fue lo que Dios dijo. Entonces, saber identificar, entender, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Porque déjeme decirle algo. Todo el que tiene un llamado de Dios sabe que lo tiene. Amén. Y está ahí. Lo maquillan, lo disfrazan, tratan de mirar para el otro lado. Pero ahí adentro ellos saben a qué Dios lo está llamando. Amén. Entonces, Dios le bendiga, familia. Este es su programa Vasos de Honra y hoy, como siempre, con la intención de bendecir sus vidas a través de la palabra de Dios. Para mí es un privilegio estar aquí compartiendo la palabra, ser de edificación a esta generación que necesita tanto del Señor. Hoy tengo un amigo, el pastor Orlando Galvez. Pastor, salude. Dios le bendiga a todos los que nos ven, nos van a ver por esta vía. Un placer. Amén. Que estamos aquí con la pastora Marinelis, con el propósito, como decía ella, de edificar a todo el que escucha. Así es, solo hay bendición en la palabra de Dios. Pastor, el tema que usted trae hoy es un tema interesantísimo, un tema que es de mucha edificación, pero también muy necesario en este tiempo. ¿Usted puede, por favor, hablar un poquito, introducir este tema? Sí, yo pienso que hay cosas en nuestra vida que están, pero uno no sabe que están. Y hablar acerca de lo que es la intención detrás de una petición es algo que podemos pasar por alto, ya que muchas veces pedimos cosas a Dios, pero no somos capaces de discernir cuál es la intención detrás de eso que yo le estoy pidiendo a Dios. Y creo que estar claro con ese punto sería de mucha bendición para nosotros. Amén, así es. Usted sabe que a veces nosotros pedimos, ay Señor, hazme justicia, pero no es para que la gente vea a un Dios justo, sino para que sepan que yo tengo un Dios que pelea por mí, que Él me hace justicia. O sea, es como en modo de venganza, pastor. Así que yo quiero dejarlo para que usted esté hablando estos minutos bajo este tema y yo sé que la gente va a ser muy, muy bendecida en el nombre de Jesús. Amén, amén. Sí, yo estaba estudiando y quiero tomar como base este pasaje bíblico que se encuentra en Salmo 142, verso 7. David está hablando aquí, no es solamente que yo quiero que tú me saques de esta condición, la cárcel, como él le llama, que tú me saques de este proceso, de este problema, de esto que me estresa, de esto que me está dando dolor de cabeza, porque yo me quiero acostar a dormir bien. Yo quiero que tú me resuelvas el problema porque yo quiero estar bajo aire y decir, ya, por fin soy libre. No, Santo. David está diciendo, yo tengo un propósito en esta tierra y esto que me angustia, yo quiero que tú te lo lleves porque yo quiero cumplir ese propósito. Dios, eso está demasiado profundo, pastor. Yo quiero cumplir ese propósito, yo quiero hacer bien lo que tú me mandaste a hacer. Entonces, tener ese enfoque en esta generación, porque todos queremos que Dios nos saque de algún proceso. Amén, así Todos es. queremos que Dios quite alguna crisis, que Dios se lleve a alguna situación, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué tú quieres que Dios te dé ese descanso? ¿Para qué tú quieres que Dios haga esa sanidad? ¿Para qué tú quieres que Dios haga esa liberación? ¿Para qué tú quieres que Dios te suple esa provisión? Para olvidarte de todo y decir ya, respiré hondo y ya no. Hay personas que tienen que ser como David, que la prioridad era cumplir su propósito. ¿Para qué yo estoy aquí? Para predicar la palabra. Hay algo que me atormenta. Señor, quítame este asunto porque yo quiero seguir predicando. Quiero seguir hablando en tu nombre y lo quiero hacer con gozo, lo quiero hacer bien. Gloria al Señor, Dios mío. Entonces, creo que es una enseñanza muy interesante porque David creo que es una forma de honrar y de agradar a Dios. David, en medio de esa persecución, en la cueva de Adulán, siendo perseguido por Saúl, su vida corriendo peligro, y David pues quería que Dios hiciera esa obra en él para él poder ser eficiente en lo que Dios le había encomendado en la tierra. Y creo que cada uno de nosotros debe de preocuparse por saber primero cuál es su asignación en eso. Sobre todo, pastor, porque hay gente que no conoce su asignación.
Y eso es un problema serio. Muy serio. Porque ahí es que surge lo que yo le llamo la imitación dentro de la iglesia. Entonces, vemos a un David que de alguna manera siempre se identificó y estuvo claro con su asignación. Porque vemos en un momento como el rey Saúl, cuando él va a enfrentarse a Goliat, le da su armadura y le dice, toma. Y David le dice, no, yo no sé usar ese asunto, ese no es mi estilo, ese no es mi diseño. Que quizá eso te funciona a ti, pero a mí no. Yo voy a usar lo que me funciona. Yo voy a usar lo que va en la línea de mi diseño, que es mi onda y mi piedra. Con esto yo resuelvo. Amén, así es. Sabe que a mí me gusta mucho la palabra diseño y la uso mucho mientras ministro en mi vida. ¿Por qué? Porque he tenido que aprender que Dios hizo diseños. El arquitecto del universo creó diseños, porque un arquitecto lo que hace es que primero diseña, ¿verdad? Entonces, cuando yo conozco cuál es mi diseño, cuál es mi línea, yo no tengo que preocuparme por cuál es la línea de fulano o de aquel que está allí. Yo no tengo que ver, mira, déjame ver cómo el pastor Orlando predica, que Dios lo usa muy lindo. No, yo lo voy a imitar. Yo me preocupo por acercarme tanto a Dios para que Dios me revele cuál es el diseño mío y poder funcionar en ese diseño. Porque un televisor nunca, por más que quiera, nunca va a poder calentar un sartén para que haga un huevo, ¿verdad que no? Ese no es su diseño. Ese no es su diseño. Y así mire es. Que esto es interesante porque la gente se puede confundir. Porque ¿cuántos pastores hay en esta tierra? Así es, bastantes. Muchos. Pero el diseño de cada uno es el mismo. No. Somos pastores, pero cada uno tiene un diseño distinto. Y cuando usted aprende a fluir en su diseño, amén, usted verá resultados como pastora. Aunque hayan líneas afines. Sí. Porque yo tengo personas que yo digo, yo me identifico. O sea, identifico el diseño, me identifico con fulano, me identifico con aquella persona. Sé que tenemos un diseño parecido. Exacto. Pero no es el mismo. Y que hay cosas que pueden tomar como ejemplo. Claro que cosas sí, de las totalmente. Que usted puede aprender, pero siempre va a haber algo que es como la esencia de su amén, diseño, amén, de su llamado. Entonces, estar consciente de eso, que fue lo que hizo David. Yo no quiero tu armadura no porque esté vieja, no porque esté oxidada, no porque no funcione, no, lo que pasa es que mi diseño es otro. Así es. Yo voy a hacerlo de otra manera. Amén. Entonces David, yo pienso que era un hombre que estaba consciente y tenía los pies sobre la tierra todo el tiempo. Y especialmente en este verso bíblico, el ver a David que su preocupación más grande era poder servirle a Dios. Adorar su nombre. Por eso me gusta mucho que en otros salmos vamos a ver a un David haciéndole referencia a Dios de cosas, por ejemplo, Salmo 6, verso 4, dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? David está Santo diciendo, Dios. Antes de yo ser rey, yo soy adorador. Dios. A mí me dicen el dulce cantor de Israel. Antes del cargo, ¿verdad? De la posición humana. Antes de esa posición humana de ser rey, mi diseño es ser adorador. O sea, yo estoy aquí para adorarte. Entonces David le dice a Dios, vuélvete a mí, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Tú me tienes aquí para que te alabe, entonces, ¿qué beneficio te voy a dejar yo a ti si me muero? O sea, ¿cómo fluye en lo que tú me diseñaste? Tú me necesitas vivo. No, terrible. Tú me necesitas vivo para lo que tú me mandaste a hacer, que fue adorarte. Y vemos otro salmo como David, que algo que yo digo, que todos nosotros en algún momento necesitamos aprender a tener una conversación con nuestra alma. Amén. Porque si algo he aprendido en este camino es que nosotros tenemos que aprender a desconectar el diseño de las emociones. O sea, amén, el propósito, lo que Dios me mandó a hacer, la asignación que Dios me entregó, yo tengo que desconectarla de lo emocional. ¿Por qué? Porque usted es predicadora, pero usted no va a predicar solo cuando tenga ánimos. Ay, querido, por eso yo me llevo de eso. El día que no tiene ánimos, tiene que seguir fluyendo igual. Normal. Y nadie se da cuenta que no había ánimo. Los adoradores, el día que no tienen deseo de adorar, tienen que adorar a Dios. Amén, así es. Pero hay personas que funcionan en base a lo que sienten en el momento. Tengo ánimo, lo hago. No tengo ánimo, lo hago después. No me sale. Entonces, cuando uno aprende a desconectar, uno va ganando, por decir así. Y David sabía esto, por eso en una ocasión él dice, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te esturbas dentro de mí? Espera en Dios,
porque aún es de alabarle. O sea, yo digo jocosamente, hay que agarrar a su alma y sentarle en una silla y decirle, esa turbación que tú tienes y esa batalla, quédate ahí tranquila, porque para lo que a mí me pusieron todavía yo lo puedo hacer, que es Y alabar a Dios. literalmente, pastor, uno lo dice así. Yo recuerdo una ocasión donde yo estaba todo muy bien, todo normal, y de repente llega un pensamiento de una situación que estoy viviendo, pero el pensamiento llega como un golpe a matar, literalmente. Yo miro para todos los lados, yo estoy sola, o sea, no hay nadie ahí, y a quién yo, y qué yo hago, ¿verdad? Y ahí mismo viene una aflicción terrible sobre mí, y el espíritu me dice, profetízale a tu alma. ¿Por qué? Porque el alma se quiere levantar, las emociones se quieren levantar. Hay personas que no hacen, ni siquiera comienzan a hacer algo en su vida porque tienen una guerra en el alma, porque el alma está atada a sentimientos, a emociones, a temores, el que dirán o al miedo a hacerlo mal. Sin embargo, el ministro, el hombre de Dios y la mujer de Dios que tiene un diseño de Dios, tiene que fluir en el llamado, se sienta bien o no se sienta bien. Claro, hay momentos donde usted dice, me voy a sentar, voy a buscar, voy a profundizar en el Señor, un tiempo para estar con Él. Pero el llamado sigue fluyendo. O sea, yo no puedo ser pastora cuando yo me sienta bien. ¿Usted se imagina? Exactamente. Y es ahí donde muchas veces, creo que todos en algún momento nos ha pasado, que uno se hace la pregunta, ¿por qué será que el día que peor me siento es el día que Dios más se glorifica? Esa es la pregunta más interesante para nosotros los que ministramos. ¿Por qué será que el día que peor me siento es el día que Dios más me usa? Así es. A mí me ha pasado en varias ocasiones y el Señor me ha dado la respuesta y Él me ha dicho a través de su Espíritu Santo, es para que tú veas que no eres tú. Que no eres tú, mi amor, no te lleves esa gloria. Que no depende de ti. Porque si las cosas sucedieran solo cuando tú te sientes bien, entonces eres tú que le estás haciendo. Gloria a Dios. Por eso yo lo hago el día que peor te sientes, para que a ti, el primer convencido de que no eres tú, seas tú. Amén. Y que la gloria siempre va a ser de Él. Entonces, David, yo creo que tenía esto que todos debemos imitar. Y lo segundo que yo entiendo que nos enseña este verso es el otro interés que tenía David, es que David no era egoísta. Porque el verso bíblico dice, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. En pocas palabras, David está diciendo, yo necesito que tú me saques de esta cárcel, no solamente para yo adorarte bien, para yo adorarte con libertad, sino porque hay gente que necesita ver esa obra en mí. Gloria a Dios. Hay gente que necesita ver que tú me salves. Amén. Hay gente que necesita ver que tú hagas el milagro en mi vida, porque tengo muchos ojos encima de mí. Dios. Y cuando tú hagas el milagro, no va a haber que predicar. Ellos mismos van a reconocer que hay un Dios que es real. Espíritu que hay un Santo Dios que es verdadero. Así es. Entonces, amén. a mí me interesa, dice David, a mí me interesa que lo que tú vas a hacer en mí llegue a ellos. Porque entonces eso va a hacer que ellos te alaben. Gloria a Y Dios. eso me acuerda a mí la historia que está en Deuteronomio, no recuerdo bien el pasaje bíblico, pero habla de dos tribus, Zabulón e Isaacar. Y el texto dice más o menos, alégrate Zabulón cuando vayas a los mares y tú Isaacar en tus tiendas. La interpretación que se le da a este pasaje bíblico es que la tribu de Zabulón y la tribu de Isaacar hicieron un pacto, porque la tribu de Zabulón era experto en lo que era la pesca, pero Isaacar, su trabajo era orar a Dios, Amén. Estar en Dios. Entonces el pacto consistía en que ellos, Isaacar, iban a adorar a Dios, iban a orar a Dios para que a ellos les fuera bien en la pesca, Zabulón. La unidad del cuerpo. Cuando Zabulón iba a pescar, todos los demás pescadores se quedaban sorprendidos, porque dice, ¿por qué que a ustedes les va tan bien? Y gente de otras naciones, de pueblos paganos, y Zabulón le decía, porque tenemos una tribu allí, Isaacar, hicimos un pacto de que mientras ellos oran por nosotros, nosotros estamos aquí, y si a nosotros nos va bien, nosotros los bendecimos con lo que recibamos. Amén, así es. Entonces a nosotros nos va bien porque tenemos gente orando allí. Entonces dice que las personas que venían de otras naciones se interesaron y decían, no, pero nosotros queremos hablar con Isaacar también. Hay que ir allá. Para que oren por nosotros también. Y dice que eso permitió que gente de otras naciones buscaran al Dios de Israel. Amén. Entonces muchas veces lo que David está explicando aquí es, cuando tú hagas la obra en mí, yo sé que gente de otros lugares van a ver lo que tú hiciste en mí y eso lo va a traer a ti. Porque somos cartas leídas. Entonces hay gente que están esperando ver el poder de Dios manifestarse en mi vida con un cambio mío. Porque es fácil yo decir, Dios cambió a otro. Dios cambió a una persona, mira, lo hizo tan bien el Señor. Pero el que está al lado mío no quiere escuchar que Dios cambió a alguien lejos, quiere verme a mí cambiado, transformado. La evidencia no es alguien de lejos, alguien que ellos no conocen. Ellos quieren ver a quien ellos conocen y está en la iglesia ahora con esa transformación.
Porque es fácil testificar de otro, pero y tú no tienes testimonio y en ti Dios no ha hecho nada. O sea, ese Dios del que tú me estás hablando, ¿qué ha hecho en ti? Es importante saber que este evangelio se va a predicar por testimonio, pastor. Así Y es. que independientemente de todo, muchas veces tenemos una intención incorrecta con una petición correcta o viceversa. Porque cuando una mujer está orando para que Dios le quite el esposo a otra y se lo traiga a ella, dígame por favor, Una batalla. ¿tú cuál es la intención ahí? Yo escuché a alguien que dijo en estos días, un pastor que dijo, tú eres la Biblia de alguien. Amén, así es, y así es. Tú eres la Biblia de alguien. O sea, hay alguien que quizás no lee la Biblia literalmente, pero te ve a ti. Así es, eso es correcto. Y tú le predicas con tu conducta, con tu forma. Y más adelante, pues esa persona quizás empieza a leer el libro como tal. Pero él decía, por el momento, sin tú darte cuenta, tú eres la Biblia de alguien. Entonces tienes que tratar de ver cómo te manejas. Y David, ver estas dos cualidades de David me gusta mucho, porque yo pienso que hay una deficiencia de eso en este tiempo. Muy grande. Cuando yo le pido al Señor, úsame en un púlpito. ¿Para ¿Cuál es qué? la intención? ¿Para qué? Yo quiero glorificar el nombre de Dios o quiero que me pongan en la lista de los que mejores predican. Usted sabe que aprendí algo de mi maestro y lo he implementado hace un tiempo para acá y me ha funcionado mucho. Y es cuando yo estoy orando por alguien, yo le digo, Señor, tócalo con el toque que le hace falta. ¿Por qué? Porque muchas veces yo quiero desatar, declarar cosas sobre una persona que no es lo que esa persona necesita, pero el Espíritu conoce lo que necesita. Y cuando el Espíritu conoce la necesidad, va a impartir conforme a esa necesidad. Nosotros estamos muchas veces dando carro, dando jipeta, pero la gente a lo mejor lo que necesita es perdonar. Lo que necesita tal vez es ser libre de una culpa que no lo deja avanzar. Entonces, más que algo material, necesita algo que es interno de él, que solamente el Espíritu de Dios puede penetrar ahí, solamente él puede cambiar. Y el que yo le diga a alguien o le manifieste a alguien la necesidad que tiene de algo y que Dios es poderoso para suplírsela, sin decirle lo que está impidiendo que reciba eso. ¿Entiendes? Porque tú necesitas tal bendición, Dios te la puede dar, pero Claro que también sí. esta actitud tuya es lo que esté bloqueando que eso bloqueado llegue. esa. Amén, así es. Entonces, una vez un varón amigo mío oró por mí. Yo iba de viaje para Ecuador, creo, Colombia, no recuerdo, a predicar. Y él hizo una oración por mí que me marcó. Porque en esa oración él dijo la siguiente frase: que Dios le abra las puertas correctas. Amén. Amén, amén. Porque se abren muchas puertas, pero no todas son las correctas. Así es. Hay puertas que se abren con estrategia humana, hay puertas que se abren por negocios, pero hay puertas que le abre Dios. Entonces, saber identificar qué puertas son esas que abre Dios. ¿Qué puertas son esas a las que Él le llama las puertas correctas? ¿Y para qué, pastor? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque aquí el punto clave de este texto es ¿para qué? O sea, yo recuerdo una vez que prediqué en una vigilia y el tema, ya yo ni recuerdo, hace muchos años, yo no recuerdo el tema, pero el tema era algo totalmente superficial. Entonces, cuando Dios me da el tema a mí, lo que me pone, ¿para qué usted quiere esto? Y yo no me acuerdo bien el tema. Yo lo que sé es que fue una palabra que contrarrestó todo lo que yo había predicado la noche entera. Cuando vengo yo entonces a ministrar, el tiempo que me dieron, fue una palabra que era como que le daba la vuelta a todo lo que ellos habían predicado. Cambió todo. Todo el panorama fue que se cambió y yo tenía un peso muy grande encima, una responsabilidad, porque yo decía, Dios mío, pero, o sea, yo voy prácticamente a desmantelar el tema, el título de esto que tú le diste a alguien. Pero fue todo lo contrario. O sea, el respaldo y la forma en que ellos lo recibieron fue algo que de verdad todavía hace muchos años, y yo recuerdo, todavía yo me asombro de la manera en que ellos recibieron, celebraron y ellos tenían el corazón dispuesto para recibir esa palabra. O sea que a lo mejor lo hicieron con una intención, pero justamente con la intención incorrecta, o no supieron coordinar eso que estaban pidiendo a Dios. Y ahí volvemos al punto de lo que es el diseño. Porque usted fluyó en su diseño. Amén, así es. Porque el diseño tiene que ver no solo con el ministerio en sí, sino con la línea del ministerio. La línea. Usted es una pastora, yo soy un pastor, pero en cuanto a la prédica quizás tenemos líneas diferentes. Así es. Y quizás es como muchas veces uno dice, bueno, es que la línea mía nos gusta mucho. Y viene esa tentación humana problema, de que pastor. déjame meterme en la Un línea problema, que gusta. pastor. Y cuando uno se sabe mantener en esa línea, que quizás deja la oreja donde uno vaya, pero es la que bendice.
Es un problema porque tanta gente predicando así, todo light y todo así bonito. Y vengo entonces yo y dime de estos mensajes tan extraños, tan ingustables, tan inaceptables, ¿verdad? Tampoco abre puertas como Pero he podido ver que Dios respalda su palabra. eso. O sea, y el mensaje que yo creo que es más sencillo, me dicen, oye, pero tú subiste ahí, y verá mucha cabeza. Pero siempre Dios va a dejarse ver en un mensaje, por más fuerte que sea la corrección, porque siempre viene con amor. Yo siempre digo, corrección sin amor es maltrato. Si es Dios que está hablando, no va a haber maltrato, sino que al final se va a manifestar lo que Dios habló. Yo prediqué en La Romana, en una iglesia, y recuerdo que el mensaje que yo prediqué fue bien fuerte. Y, ¿verdad? Lo que le llega a la mente a los predicadores, bueno, aquí no me invitan jamás. No, y me cierran, fácilmente me sacan. Y Dios, como siempre, dándonos enseñanza. Luego que yo estaba aquí, a la semana, 2 semanas, me llama uno de los líderes y me dice que la pastora, que Dios trató con la pastora de la iglesia y le dijo que hiciera una actividad de 3 días y que el predicador era yo los 3 días. A mí me pasó muy parecido, querido. Terrible. Yo fui a un lugar a predicar con otra persona y ella, primero que yo, se fueron las sillas, eso fue terrible todo ahí. Y yo tranquila, cuando yo predico, ya usted sabe, una línea de perdonar, de amar, de aceptar, de darse por otros. Yo estoy asustada y yo digo, bueno, aquí no me invitan más. De repente, me escriben a mí, a mi teléfono, que mira, que yo estoy la pastora de dónde, que te estoy invitando. Digo yo, no, pero usted está hablando con la rubia. Usted le está escribiendo a la predicadora, a la morenita ahí, ¿verdad? Me dice, no, que el Espíritu me dijo que era tú, que tenías que venir a una actividad de mujeres. Y ahí es que está el punto de poder identificar cuál es nuestro diseño y cuál es lo que es esa petición, esa intención correcta. Porque si la intención es agradar y encajar, vamos a hacer todo lo que el sistema quiere que hagamos. Pero si la intención de nuestro corazón es realmente glorificar a Dios, exaltar su nombre y bendecir al pueblo, Dios es el único que conoce lo que el pueblo necesita. Yo puedo ver desde afuera un panorama, pero cuando Dios es el que conoce la intención y la forma del corazón, entonces siempre va a dar a través del diseño la palabra que ese pueblo necesita. Eso es así. Y creo que debemos de aprender de esto porque creo que una de las cosas que hizo que Saúl fuese desechado fue esta misma actitud. Porque note que cuando Samuel le reprende y le dice que el reino va a ser quitado, lo único que le interesaba a Saúl era la opinión. Que lo presenten delante del pueblo. Pero está bien, que me desecharon. Ah, sí, pero preséntame delante. Sígueme honrando delante de ellos. O sea, lo único que le gustaba era, lo que buscaba era la aprobación humana. Y no, o sea, él estaba tan perdido, pastor, que él ni siquiera se dio cuenta de que el Dios que lo escogió lo había desechado. A veces estamos así nosotros, tan perdidos y tan confundidos y tan fuera del camino que no estamos conscientes de que hemos deshonrado a Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir, y no lo notamos. Y yo meditaba en algo con esto de la asignación, que esto es tan importante que puede chocar con el patrón de mentalidad de mucha gente, porque hay una parábola en el Nuevo Testamento que se llama la parábola de los 2 hijos. Y dice que un padre le dice a un hijo, a uno de sus hijos, yo quiero que tú vayas a mi tierra a trabajar. Y él le dice, no voy para allá. Mande otro, yo no quiero ir para allá. El padre dice, ok, le dice al otro hijo. Y el otro hijo le dice, muy obediente, muy atento. Sí, a primera hora mañana estoy ahí. Dice Jesús, narrando la parábola, que el que dijo que iba no fue. Ya usted sabe. Y el que dijo que no iba, ese fue. Y Cristo pregunta, ¿quién agradó al Padre? Y yo, analizando ese pasaje, digo, a Dios no le importó la malcriadeza. A Dios no le importó mucho la actitud del muchacho. A Dios lo que le importó es que fue a hacer lo que le dijeron. Él obedeció a pesar de no querer. Y muchas veces a nosotros se nos olvida que cuando Dios llamó a Marinelis para trabajar en el ministerio, pastorar o predicar, Marinelis quizás nunca se percató de que todas sus debilidades Dios la conocía antes de llamarla. Y que después que la llamó, ¿qué le hace pensar a Marinelis que una manifestación de una de esas debilidades va a hacer que Dios la devuelva para atrás?
No, porque cuando Dios le escogió, Él lo sabía que eso estaba ahí. Aquí, ¿Qué es lo que quiere Dios? Que con mis debilidades, con Amén. mis virtudes Amén. y mis defectos, yo haga lo que me mandaron a hacer. Amén, así es. Eso es lo que bendice y eso es lo que Dios busca. Dios conoce todas mis fallas y todos mis errores y mis debilidades, pero aún así yo puedo hacer lo que Dios me mandó a hacer. David Gloria la a Dios. tenía. Y algo de lo que Dios resalta es cuando Dios dice, yo me he buscado un hombre conforme a mi corazón. En el Antiguo Testamento no especifica, pero en el Nuevo, en el libro de Hechos, dice, yo me he buscado un hombre conforme a mi corazón porque él hará todo lo que yo le mande. O sea, que no era conforme al corazón de David, sino al corazón de Dios. Y un corazón conforme a Dios es un corazón que está dispuesto a hacer lo que su Dios le manda. Amén. Le guste o no, le agrade o no. Al final, David metió la pata un par de veces, pero David siempre que Dios le decía por aquí, por ahí se iba. ahí se iba. A Saúl Dios le dijo, hazlo así, y Saúl desobedeció. Como él quiso, se gobernaba. Entonces, Dios siempre resalta en la palabra que a lo que Dios le interesa, bueno, la Biblia lo dice, obediencia Más que quiero, sacrificio. más que el sacrificio. Amén, así es. Entonces, si estamos conectados con nuestra asignación, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en el reino, pero mi asignación, mi diseño, cuando yo camino ahí, yo voy a ver cómo las puertas se abren, cómo las cosas llegan a mi vida. Si me mantengo haciendo, no lo que hace todo el mundo, lo que Dios me dijo a mí que haga. Si me mantengo predicando en esa línea. Pastor, pero una pregunta, ya vamos a ir cerrando, porque este tema vamos a tener que hacer el 2.0, yo, Santo. porque es demasiado, sí, es de verdad, no es broma. Usted verá que me lo van a decir, porque es que es un tema muy profundo y muy necesario en este tiempo. Pero, por ejemplo, la gente que llegaron a la iglesia, pero ellos están sirviendo, pasan agua, están ahí, ayudan, pero tienen un llamado, pero a ellos no les interesa ese llamado, porque ellos están sirviendo, están cómodos. ¿Qué se puede decir? O sea, ¿qué puede estar trabajando en esas personas que tienen un llamado de Dios, tienen una asignación, pero no están preocupados por accionar en ese llamado, en ese diseño, sino que entienden como tienen el don de servicio, están sirviendo en la iglesia y ya? Bueno, yo a ese Dígame. tipo de personas lo que le hago es una advertencia. Una advertencia, Yo le hago una espérese. advertencia. Dígame, dígame, por favor. ¿Qué pasa con alguien que ha sido llamado a algo y no lo hace? Ujú. Tormentas. Esas tormentas, problemas familiares, Tremendos. problemas económicos, problemas de salud, entre muchas otras, que son enviados por el mismo Dios. Porque siempre pongo de ejemplo a Jonás. Sobre ese, el mejor ejemplo. Vete a Nínive, él se fue a Tarsis, se levanta una tormenta que no la provocó Satanás, Así es. la provocó Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se está yendo para el lugar que no le dijeron. Pero a Eso mí es lo que me correcto. gusta de esto es que cuando le dicen a Jonás, los demás que están ahí, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos este problema? Él dice, tírenme de aquí. Quieren más. Rápido, corran. Si me tiran de esta barca, se les resolvió el problema a ustedes. Terrible. Entonces, le decía a mi hija, creo que fue ayer, antes de ayer, le decía, de una forma jocosa, lo peor que le puede pasar a un ser humano es que Dios se le coja con él. Así es. Pastor, pero debería ser lo mejor. Digo, no, lo peor para aquel ser humano que cree que se le va a escapar a Dios. Amén, así es. Entonces, cuando usted no aprende a asumir lo que le mandaron a hacer, cuando usted no aprende a aceptar su llamado, su diseño, que esto no es un asunto que usted va a una vitrina y escoge el que más le guste. Ay, pastor, eso estuvo muy buena. Usted va a una pero vitrina y se dice, me me cayó gusta, el ¿no? bolígrafo para yo anotar eso. No, pero eso está demasiado. Este es un Deme asunto, ese, por favor. Sí, ese A que mí. yo quiero. No, ¿cuál es el ministerio más perseguido ahora mismo? El profeta. El profético. Todo el mundo quiere ser profeta. Ahora, eso fue lo que Dios dijo. Entonces, saber identificar, entender, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Porque déjeme decirle algo. Todo el que tiene un llamado de Dios sabe que lo tiene. Amén. Y está ahí. Lo maquillan, lo disfrazan, tratan de mirar para el otro lado. Pero ahí adentro ellos saben a qué Dios lo está llamando. Amén. Entonces, lo que más yo les recomiendo es atiende al llamado. Porque esa puede ser la causa de la crisis que quizás tú estás viviendo. El no atender al llamado puede ser la causa del problema matrimonial que tú Terrible. tienes, del problema de salud, de la rebeldía de tus hijos. Hay muchas cosas que se pueden manifestar solo porque yo no estoy atendiendo a lo que me llamaron. Pastor, y para que ya usted dé la conclusión del tema, quiero aportar que también es una actitud egoísta. Porque tú no estás pensando en lo que tú estás estancando, no solamente tu vida, sino la generación tuya, tus hijos, tu familia, pero también esas personas que están esperando una palabra de parte tuya. O sea, esas personas que Dios diseñó para recibir de ti en algún momento. O sea que
Una de las cosas principales que tenemos que renunciar cuando vamos a acceder al llamado es a nuestra voluntad y al egoísmo, a la comodidad nuestra, sino acceder a lo de Dios con una intención correcta. Pero yo quiero que usted le diga a esa cámara ahí, en conclusión de este tema que usted trajo tan interesante, que tenemos que hacer la segunda parte, que ya queda aquí establecido en el nombre de Jesús. Amén. Un consejo para esas personas en base a ese texto, en base a la intención detrás de una petición. Diga, a ver, por favor. Bueno, yo quiero dejarles a manera de conclusión que si hay algo por lo que usted tiene que interesarse cada día, es por hacer lo que Dios le mandó a hacer. Amén. Y que cada petición que usted tenga delante de Dios esté fundamentado sobre ese llamado, sobre ese diseño. Que Dios vea nuestros corazones y Dios vea hombres y mujeres que realmente quieren hacer lo que Dios les mandó a hacer. Porque todos nosotros somos muy diligentes para graduarnos en una universidad, para conseguir un título, para lograr metas seculares. Pero ese mismo esfuerzo que nosotros hacemos para todo eso, Dios quiere verlo para lo de Él, para lo espiritual. ¿Cuáles son las cosas que yo hago? ¿Cuál es la inversión que yo hago para crecer en lo que Dios me llamó a hacer? Entonces hay una palabra, un común denominador que hay en la Biblia con hombres que Dios llamó, que la mayoría le decían: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gloria a Dios. O habla, Señor, que tu siervo escuche. Estar dispuesto a hacer lo que Dios nos mandó a hacer es una de las mayores victorias que la iglesia puede tener. Así que dos cosas: identifica cuál es tu llamado y hazlo. Amén, Dios mío. No tengo nada que agregar, señores. De verdad que es importante en este tiempo que estamos viviendo de tanta información, un tiempo con tanta información, un tiempo donde hay tantos profetas, tanta gente hablando de parte de Dios, que viene Dios y trata contigo de que tú vas a cantar, pero viene otro y te dice que no, que tú que tú eres profeta, pero viene otro y te dice, no, tú eres maestro. O sea, un tiempo de tanta información donde hay realmente pocas personas hablando lo que Dios quiere hablar en este tiempo. Y lo digo responsablemente, donde hay tan pocas personas hablando lo que Dios realmente quiere hablar. El así dice el Señor, donde ha perdido tanto valor y tanto respeto, el así dice el Señor. Es importante que usted y yo vayamos a la palabra de Dios, a su presencia, y que allí nos sea revelado el diseño nuestro, cuál es la línea nuestra. Porque no es que yo vea, no es que alguien me diga, es que yo esté convencida porque el Espíritu de Dios trató con mi espíritu y me reveló cuál es el llamado. No es que alguien venga y me toque, no es que alguien me profetice, sino que yo sepa quién soy para poder mantenerme así como el salmista, aún dentro de su condición, aún dentro de su problema, decir, Señor, estoy en aflicción, mi alma está batida, pero mi diseño es adorarte, saca mi alma de la cárcel. Yo creo en el nombre de Jesús que hoy Dios te revela tu diseño, te afianza en el llamado, y que si estabas inactivo o inactiva por temor, por circunstancias que se presentan, se van a presentar siempre circunstancias que van a querer detenernos, que este es el día que hizo el Señor para decir no más. Señor, saca mi alma de la aflicción, saca mi alma de la cárcel, saca mi alma de la confusión y ayúdame a hacer aquello para lo cual yo fui diseñado. Recuerda que esto es vaso de honra y no olvides, por favor, que es tu decisión mantenerte firme en la verdad. Dios le bendiga.